Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la urbanización y su impacto en México. Primeramente, debemos saber qué es la urbanización, y este es un proceso de crecimiento propio de las ciudades, por lo general producida en forma desordenada y desmesurada en muchos casos. Su origen y desarrollo se relacionan con las necesidades, recursos y características del proceso. Se encuentran elementos como el aumento del número de centros urbanos, el incremento del tamaño de los mismos y procesos de conurbación. El crecimiento socioeconómico de un país es desigual, favoreciendo a zonas que presentan un mayor porcentaje de aglomeración. Por ejemplo, tan solo en la Ciudad de México, la población incrementó de 1.5 millones de habitantes en el año 1940 a 18 millones de habitantes en el año 2000. Las tasas de urbanización de países subdesarrollados son mayores, ya que limitar el desarrollo tiene como resultado un fenómeno de crecimiento muy acelerado. La innovación tecnológica y el capital aumentan deliberadamente en diferentes regiones del país, y la elevada heterogeneidad da como resultado que las actividades económicas de las zonas urbanas sean más productivas, pero también más costosas. Y hablando de zonas urbanas, en tan solo 30 años, la población ha crecido considerablemente en el año 2000, mostrando un incremento de aproximadamente el 28%. Este aumento ha provocado que pueblos pequeños se conviertan en ciudades, y en caso de las metrópolis, han hecho que se expandan geográficamente, creando más viviendas e industrias que satisfagan las necesidades dadas, llegando a destruir el ecosistema al reducir las áreas verdes. Debido a esta expansión, las ciudades llegan a fusionarse con pueblos en desarrollo, creando conurbaciones, donde la división de una ciudad y otra es meramente geográfica. Por ejemplo, Guadalajara posee una zona conurbada conformada por Zapopan, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Pero ¿qué pasa cuando los habitantes no desean vivir más en su pueblo o en su ciudad? En ese caso, se produce una migración. La migración es el desplazamiento de una población, la cual se ocasiona por la pobreza, violencia o simplemente por buscar mejores oportunidades de vida. La palabra migrante engloba al inmigrante, el cual se refiere a aquel que abandona su país para ir al extranjero, y al inmigrante, el cual se refiere a aquel que llega a un país extranjero. Los migrantes pueden ser clasificados en dos: calificado y no calificado. El calificado aporta beneficios al país receptor, debido a que el país no invierte en su educación, y el migrante aporta un pago de impuestos y hasta a veces crea nuevos productos o tecnologías, mientras que el no calificado es usualmente contratado como mano de obra barata, y en comparación, su pago de impuestos es menor al gasto de servicios que se le brindan. Pero cuando la migración es excesiva, surge un nuevo problema. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue diseñado desde su origen para convertir a México en un paraíso de la sobreexplotación de la mano de obra, tomando en cuenta el precio de la misma. Pero al entrar China en la Organización Mundial del Comercio, esta idea se quedó de lado. Sin embargo, en México, se logró recortar al máximo las leyes y reglamentos que protegen el cuerpo y la salud de los consumidores. Al privatizar los recursos, estalló una crisis en la mayor parte del país, dado que mientras las empresas transnacionales estaban perfectamente equipadas, las escuelas carecían de material prioritario para trabajar como pizarrones, bancos, baños, entre otros. En nuestro país se especula política y económicamente en la elaboración crónica de planes exagerados que raramente se cumplen, un proceso de corrupción política permanente. Tras ver lo anterior, ahora debemos hablar de las consecuencias. El aumento imparable de las ciudades y de la población llevan consigo toneladas de basura, la cual llega a parar a los océanos o vertederos, donde es quemada. Tan solo en la Ciudad de México se generan 13,000 toneladas de basura al día. Pero no solo la basura es un problema. ¿Alguna vez pensaste cómo se produce la energía de tu casa? ¿O por qué el cielo es cada vez más gris? Es debido a que nos hemos acostumbrado a quemar todo. Quemar el carbón para tener energía, quemar gasolina para mover coches, quemar la basura para deshacernos de ellas sin preocupaciones. Ya que todo el dióxido de carbono que se libera crea un efecto invernadero que no solo aumenta la temperatura, sino que asfixia a los habitantes de la región cuando es excesivamente alto. Y hasta aquí concluimos con el impacto que tiene la urbanización en México.